Rodrigo y yo la estábamos súper disfrutando y es que hoy me desperté tarareándola y ya van como 3 veces que la escucho en el día. Gracias, gracias. Necesitaba escuchar esa obra hace tiempo. Excelente, excelente, qué bueno. Ya está con nosotros el maestro José Luis. Vayan prendiendo sus camaritas, por favor, para dar inicio a la conferencia. Hoy somos poquitos, no sé por qué. Pongan gorro ya en el grupo de que ya conéctense. A ver, seguimos aceptando. Es que ya estamos volviendo a la normalidad. Ya México es amarillo. Pues no sé, yo no No, sé. pues, yo digo que no, pero pues hay que aprovechar que nos dieron permiso. No, pues como quiera, un ratito. Voy a hacer un ratito pequeño. Hola Rafael, bienvenido. A ver, bueno, vamos a ver, hoy voy a hacer pruebas. Estoy grabando en una computadora en la que voy a proyectar la presentación y en la laptop voy a presentar al maestro y voy a poner unos videos. Entonces, esperemos que todo salga excelente. Muy bien, vayan prendiendo sus camaritas, porfa. Voy a empezar como maestra, ¿no, Li? Y hoy tenemos un nuevo escenario. Es mi escenario de maestra de preescolar. Ok, voy a presentar al maestro que ya está aquí con nosotros. Muy bien, se debe ver. Excelente. Muy bien. Ay, que apenas voy a empezar a hablar y sale otra solicitud. Ahí está. Muy bien. Les voy a presentar al maestro José Luis. No tengo el honor de conocerlo en persona, nada más por las redes sociales, pero es una estupenda persona, un increíble ser humano. He visto sus transmisiones en vivo también en Instagram, que están buenísimas, o sea, tienen que verlas, tienen que verlas. Y muy seguido sube contenido, entonces también nos ayuda bastante. Ok, es timpanista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana y director de la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte del Conservatorio Nacional de Música y la Orquesta Filarmónica del Caribe. Profesor de cátedra de batería en el Conservatorio Nacional de Música, profesor de percusión clásica de la Escuela Elemental Elia Mena del Ministerio de Cultura. Es percusionista y director musical del grupo de percusión Atesao. Fue director de la Orquesta Dominicana de Vientos, que es juvenil. También fue director asistente de la Winter Opera de San Luis, Missouri, en Estados Unidos, durante el montaje de la ópera italiana In Allegri de Rossini, en enero del 2019. Y de la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Pedro de Macorís de República Dominicana. En el 2019 fue director asistente en República Dominicana del espectáculo Rafael de España y director musical de 2 grandes producciones musicales como fueron Toque Profundo Sinfónico del Afameado, grupo de rock Toque Profundo y Obertura Caribeña, producido en la Escuela Nacional de Danza de República Dominicana. Vamos a darle un fuerte aplauso, quiten sus mutes, al maestro José Luis Ureña. Bueno, gracias Beatriz, gracias a todos, colegas, compañeros, por la distinción, por permitirme compartir un poco de lo poco que Papá Dios me ha dado. Realmente antes de iniciar le dije a Beatriz que quería dedicarle esta conferencia a un primo que falleció el martes, pero yo siempre digo que las cosas nada más pasan cuando Dios quiere. Y aunque a nuestra familia le ha dado un poco duro, pero entiendo que una forma bonita e importante de recordarla es haciendo esto. Yo estoy seguro que si él estuviera presente físicamente, él me hubiese dicho, José Luis, dale para allá, porque así decimos aquí en República Dominicana,
y suerte con eso. Sé que tú lo vas a hacer súper bien. Entonces, quiero empezar con eso, pero al mismo tiempo, agradecer a Beatriz y a todos ustedes por su tiempo, por querer escuchar un poquito de las experiencias que he tenido. Y como dijo Beatriz, yo soy director de la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte, que es la orquesta del Conservatorio Nacional de Música de aquí. Aquí en República Dominicana hay muchas provincias, pero solamente hay un solo conservatorio. Y gracias a Dios, en este país solo existen 4 orquestas sinfónicas y yo dirijo una de esas 4. Y realmente eso es muy importante, no tan solo para mi carrera, sino para mi desarrollo como músico y el desarrollo también de lo que uno quiere lograr a futuro. Y en ese mismo punto, viendo ya diferentes conferencias que se han dado y tomando en cuenta que solamente tengo 32 añitos, tengo videos de cuando inicié a los 2 años de edad. Digo esto porque realmente mi maestro de música, mi primer maestro de música, me dejaba coger un palito, él me regaló incluso una batuta, mi abuelo, mi primera batuta me la regaló mi difunto abuelo, y yo me paraba al lado de mi maestro y nunca me dijo, quítate de ahí, nunca me dijo, ese niño no lo quiero ahí. Hasta los 10 años estuve al lado de mi maestro, haciendo mímicas, o sea, imitando lo que él hacía, siempre. No sabía ni leer hasta los 8 o 9 años y siempre estuve ahí. Y le agradezco mucho a eso. Él todavía vive, gracias a Dios, y tenemos una relación bien bonita. Bueno, quisiera no iniciar, No, pues no está empezar, silenciado. ¿sí? Ya nos vamos. Vámonos. Quisiera iniciar mi presentación diciéndoles que todas esas cosas que decía Beatriz, con poco tiempo, tengo muchos compañeros ya que tienen más directores, que tienen más edad que yo, 45, 40, que es el rango que según los musicólogos, etcétera, dicen que es como donde empieza la carrera de un director. Es como después de los 40, 35 aproximadamente. Pero he tenido la oportunidad de, por ejemplo, en esa producción musical de Obertura Caribeña, aparte de cosas bien latinas que hicimos con un ballet en vivo, en un foso, pude dirigir el Lago de los Cisnes prácticamente completo. Muy pocos números se quedaron. Y como vieron, fui subdirector en Winter Opera of San Luis, hicimos La Italiana en Argel de Rossini. Una experiencia maravillosa donde en varias ocasiones el director titular, que también era dominicano, me dijo, José Luis, hoy te toca a ti dirigir. Y yo había que darle. Y gracias a Dios tuve muy buena aceptación, a pesar de ser latino, porque a veces pasa que en Estados Unidos hay ciertas cositas con los latinos, pero pude salir a camino. Y en base a eso, quería que ustedes más o menos conocieran un poco. Y quiero traer este tema porque es el tema que realmente siempre me ha marcado y es un tema que realmente a todos todavía el día de hoy siempre vivimos pensando qué repertorio voy a dirigir, cómo yo lo amplío, qué tipo de seguimientos debo de darle a una obra X o Y. Y por eso el tema, cómo ampliar mi repertorio orquestal. Entonces, por ejemplo, aquí veo, se lo puedo preguntar al maestro Rodrigo. Maestro Rodrigo, ¿cuántas obras usted considera que usted tiene en su repertorio actualmente? Un número al azar. ¿Cuántas obras has dirigido que tú recuerdes? Que sean, o sea, no importa que sean obras por ejemplo, musicales o algo que hayas dirigido que lo estudiaste 2 meses, 3 meses y ya lo dejaste. O sea, ¿cuántas, cuántas obras tienes en tu repertorio? No solamente clásica. Un número, dime un número nada más. 30. 30, perfecto, perfecto. Gracias, maestro. Entonces, ahí quiero que por favor, me comparta la diapositiva, por favor. Tengo los videos, no sé si maestro prefiera que... Sí, sí, no hay problema. Podemos pasar los videos primero y luego pasamos a la diapositiva. Gracias, maestro Rodrigo.
¿El otro también, maestro? ¿Lo pongo? Sí, este es Excelente. más de aquí, de mi tierra, como digo yo. Son muy bonitos. A ver. Muy bien, listo, ahí va.
bailar, ya nos alegraste el día a todos, o sea, increíble, Bueno, increíble, es- increíble. esa era la idea, esa era la idea. Bueno, para que tengan una idea, si les gustó ese merengue, hay muchos más por ahí en las redes. Yo tengo los papeles de esos merengues, de todos casi mente. O sea, lo tengo en digital, la gran mayoría. Así que si les interesa, eso fue un concierto que se llamaba Merengues Sinfónicos, que aquí en la historia de este país nunca se ha hecho. Yo fui que me atreví porque siempre aquí, siempre que el clasicismo y nadie se atrevía. Entonces, en mis inicios con la orquesta, yo me atreví y incluso fui muy criticado por todos los profesores del conservatorio, casi me quitan del puesto por eso, pero realmente yo dije, ustedes van a ver que ese concierto va a llenar más que uno clásico. Y así fue. El conservatorio coge solamente la sala, coge 200 personas y habían 400. O sea que afuera habían personas también. Es así. Eh, después de eso, las cosas cambiaron, ya es otra cosa. Bueno, si Beatriz, si me puedes compartir el... Ok. Entonces, como bien dije, el tema a tratar de hoy sería cómo ampliar mi repertorio orquestal. Podemos pasar a la siguiente, Beth, por favor. Gracias. Um, y en ese mismo punto, tomé este tema, como decía hace un momentito, porque sucede que siempre nosotros queremos tener algo nuevo en nuestro repertorio, algo nuevo que ofrecer no tan solo a nuestros estudiantes, sino también a nosotros mismos. Y eso es algo muy, 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 muy importante. Lo digo porque desde que empecé mi carrera como digo yo, que no me creo director, creo que soy todavía aspirante a director y espero siempre creerme eso para seguir avanzando. Pero desde que empecé seriamente con el estudio de la dirección a nivel profesional con mi maestro Dante Cucurulo, quien fue director asistente de la Sinfónica Nacional de aquí y compositor que ha ganado múltiples concursos aquí en República Dominicana y fuera también, eh, él siempre me decía, José Luis, preocúpate por tener más y no más, perdón, y no tener menos. Entonces, en base a eso, él me lo decía siempre era el repertorio. Y yo analizando todos los procesos que tuve a medida que fui evolucionando y cambiando de banda a orquesta, porque empecé con banda sinfónica, y luego pasé a orquesta, eh, quise como captar estos tres puntos esenciales, que son lo que nos van a ayudar básicamente a ampliar nuestro repertorio. Y uno de ellos es el estudio diario. Creer en mi evolución, el segundo. El tercero, crecer junto a mi orquesta. Y como cuarto y no menos importante, crear mi repertorio futuro. ¿Por qué el estudio diario? Tan simple como saber que el estudio diario es el que me va a ayudar a conocer una obra nueva que estudie o la obra que estoy trabajando. A veces nos dedicamos a 2 meses antes estudiar la obra, saber del compositor, saber a qué periodo pertenece, analizarla armónicamente, estudiarla armónicamente, pero no nos detenemos a ese estudio diario que merece esa obra para poder ampliar el repertorio. Entonces, en el estudio diario, particularmente, y lo quiero compartir con ustedes, yo tengo un estudio diario que lo hago normalmente de media hora a 1 hora. Eso es diario, incluyendo sábado y domingo. Por el hecho de que yo, por ejemplo, tengo un listado. En ese listado yo tengo alrededor, ahora mismo tengo creo que más de 45 oberturas que no he dirigido. O sea, oberturas nuevas que en mi país no se conocen. Las que se conocen en mi país ya yo lo he estudiado todas y sé cómo hacerlas, todo lo demás. O sea, se han estudiado. Pero digo esto
por el hecho de que yo, aparte de oberturas, tengo conciertos solistas, tengo sinfonías. Entonces y el cuarto es repertorio universal. Y en ese repertorio universal, yo tengo ahí repertorio dominicano, de música dominicana, repertorio de música mexicana, música colombiana, música española. ¿Por qué? Porque, y esos scores ya los he estudiado, ya están marcados, están estudiados, están ahí. ¿Por qué? Porque es que en ese estudio diario, yo por ejemplo digo, esta semana yo voy a estudiar una obra nueva. Pero estudiar la obra nueva no es nada más agarrar el score, tener el score en la mano. Yo digo que el diario empieza por aquí, por el oído. Entonces, ¿qué yo hago en ese estudio diario? Por ejemplo, yo estoy estudiando una obra de Tchaikovsky que se llama, no sé si así se pronuncia, pero se pronuncia Voyevoda, B corta con B corta y Y. Y esa obra yo la estoy estudiando por el hecho de que me enamoré de esa obra. Y yo soy un investigador constante de oberturas poco tocadas. Porque yo siempre digo, mi estudio diario tiene que estar enfocado a dos cosas. ¿Qué yo puedo hacer diferente? Y con todo el respeto del maestro, ¿qué yo puedo hacer diferente al maestro Dudamel? ¿Qué yo puedo hacer diferente a Rattel? ¿Qué yo puedo hacer diferente al mismo Barenboim? La diferencia de ellos es que ya ellos tienen una experiencia que yo no tengo, pero yo veo su repertorio y que a mí me gusta y que no me gusta. Entonces, dentro del estudio diario yo hago eso. Escucho las obras, pero también veo las obras que me gustan del repertorio tradicional clásico dirigida por distintos directores. Entonces, en base a eso yo me planifico. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes yo escucho oberturas. Martes, jueves y sábado yo escucho sinfonías y conciertos. Para que tengan una idea de lo que yo hago, porque no me quiero quedar con nada, sino que quiero compartir. Entonces, eso es el estudio diario. Empezar, por ejemplo, tener el score ya y empezar solamente estudiando la introducción de la obertura. Que yo sepa claro cómo voy a hacer mi batido, que yo sepa claro qué armonía se va desplazando, que yo sepa claro qué tengo que trabajar en mi orquesta para que eso suene, ya sea infantil, juvenil o profesional. Creer en mi evolución. ¿Por qué yo siempre utilizo esa palabra? Creer, yo creo en mi evolución. Porque es que a veces nosotros como directores, en mi caso yo soy muy perfeccionista y no al extremo, gracias a Dios, pero me gusta que las cosas queden bien. Entonces para eso siempre creo en mi evolución. Yo soy de la persona que digo, no, porque aquí en mi país nada más se toca, por ejemplo, en mi país se toca mucho Beethoven y Tchaikovsky. Porque aquí nada más se toca Beethoven y Tchaikovsky, yo no puedo hacer una obra de Borodín. ¿Por qué no? Entonces, eso es creer en mi evolución, o sea, creer en que yo puedo hacer la obra, pero tampoco sobrepasar los límites que me puede tal vez dar mi orquesta. Y crecer junto a la actualidad, no vamos a crecer de ninguna manera, porque a veces queremos tocar Mahler y mi orquesta no puede tocar Mahler. Eso es muy importante. Y lo otro, crear mi repertorio futuro, porque nosotros ahora mismo tal vez dirigimos una banda infantil, pero mañana podemos estar dirigiendo, por ejemplo, la Sinfónica de Yucatán. Usted que vive en México o que vive en cualquier país puede estar de asistente o director principal de una orquesta, porque usted va y audiciona. Y si ganó la plaza, ¿qué va a hacer? Tiene que trabajar. Pero si no tiene el repertorio para el futuro de esa orquesta, o sea, del futuro suyo y para esa orquesta, no va a tener nada que ofrecer al público, lamentablemente. Podemos ir a la siguiente, Beatriz. Y ahí, ¿qué es? Que nosotros básicamente nos hacemos 3 preguntas. Y eso es siempre previo a que nosotros vamos a estudiar cualquier obra o que queremos ampliar o agregar una obra nueva al repertorio de nuestra orquesta. Siempre nos preguntamos, ¿qué tipo de repertorio me gusta y disfruto más, pero que a la vez sea educativo, en el caso mío, que dirijo una orquesta formativa? Pero al mismo tiempo me pregunto,
¿qué tipo de orquesta manejo? ¿Y cómo visualizo mi repertorio? Entonces, es súper sencillo. Usted tiene que enfocarse en el repertorio que a usted le gusta, pero sin salirse, obviamente, de lo que su herramienta de trabajo, que es su orquesta que usted tiene actualmente, puede ejecutar. Entonces, en base a que si usted tiene una orquesta infantil, usted puede ampliar el repertorio de la orquesta, refiriéndome ya a lo que es el manejo de la orquesta como tal. Ese manejo usted lo puede tener, el manejo de la orquesta usted lo puede tener, con el repertorio lo puede tener dependiendo de qué orquesta tenga y el repertorio que usted eligió. Eso es muy importante, que no elijamos un repertorio que vaya por encima del nivel de nuestra orquesta. Y lo otro, ¿cómo visualizo mi repertorio? Usted tiene que saber qué tiempo a usted le lleva un repertorio. Por ejemplo, si su orquesta o su banda es de grado 2, ¿qué tiempo le tomaría hacer una obra que usted quiere implementar que es de grado 3? ¿O es de un nivel más alto? ¿O tiene una armonía más densa, un poquito más compleja para ellos? Todo ese tipo de cosas siempre tenemos que preguntárnosla antes de ampliar nuestro repertorio o ampliar el repertorio de nuestra orquesta. ¿Podemos seguir? Y en base a eso, hay 3 diferentes etapas del estudio que yo voy a hacer para ampliar mi repertorio. Estudio a corto plazo, estudio a largo plazo y estudio de mi repertorio a futuro. Mi estudio a corto plazo es lo que yo necesito para mi orquesta para este semestre, por ejemplo, en el caso mío. Tal vez para el caso de alguno de ustedes sea que su orquesta se planifica anualmente porque usted es director asistente de una orquesta profesional. Entonces, usted planifica el año completo y dice, ok, a corto plazo vamos a hacer eso, pero a largo plazo yo entiendo que ya coordinamos el director y yo, y entonces, por ejemplo, ya sucede que yo quiero hacer para final de año, el director y yo coordinamos, siendo yo asistente, por ejemplo, que vamos a hacer una obra grande. ¿Qué opciones tengo para ofrecerle a mi jefe inmediato, por ejemplo? Y al mismo tiempo, el estudio de repertorio futuro. Si a mí me gusta, por decir algo, la ópera o me gusta acompañar cantantes y quiero especializarme en eso, tengo que prepararme para ese futuro, que tal vez no es el inmediato, pero es el que yo me perfilo. Entonces, siempre he escuchado de colegas míos que a veces sucede que quieren tener un trabajo de ser asistente, por ejemplo, para empezar de una casa de ópera, y sucede que lo tienen el trabajo, pero cuando llegan me dicen, José Luis, mira, estoy aquí, pero ha sido un trabajo muy intenso, porque como yo nunca me relacionaba con ese tipo de música, y yo siempre caigo en lo mismo, digo, pero es que si tú tenías que planificarte, tenías que pensar en el futuro que tú querías para ti y manejarte, porque aquí en mi país tenemos un adagio que dice, guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Entonces, siempre digo que hay que prepararse para el futuro, no solo pensar en el presente. Es tanto así que a mí me gustaría ser director de una orquesta profesional totalmente. Incluso he tenido la oportunidad de dirigir espectáculos con mis compañeros de la orquesta sinfónica, siendo yo el director del espectáculo. Entonces, eso te hace manejar una orquesta y te hace ver cómo tú puedes trabajar con ellos, que eso es sumamente importante también. ¿Seguimos? Esta es una interrogante y me gustaría que después de leer esto, si hay alguien que se anime a decirme tal vez su realidad y su deseo, se lo voy a agradecer. Realidad versus deseo. Es algo muy importante a la hora de ampliar mi repertorio. Por ejemplo, su realidad es que la realidad, por decirles algo, mi orquesta es una orquesta infanto-juvenil y me gusta un repertorio de un nivel superior. O sea, mi orquesta puede tocar Mozart, Tchaikovsky y Beethoven, pero yo quiero tocar Stravinsky, Strauss y Mahler. La orquesta que dirijo es preprofesional y de diferentes niveles musicales, como es la mía.
Entonces yo quiero, para el primer semestre de este año escolar que empieza, yo quiero hacer la consagración de la primavera, pero sin yo saber cuáles fueron los estudiantes que entraron, sin hacer los exámenes, o mejor dicho, las audiciones para los puestos que siempre hago. O sea, no conozco mis estudiantes para saber qué repertorio, dentro del repertorio educativo que tengo, y repertorio de avance y evolución de lo que ya estaban, porque la cátedra de orquesta en el conservatorio se toma hasta que usted termina el conservatorio. Y hay algunos instrumentos que duran 6 años la carrera, hay otros que duran 8. Entonces, por eso es de diferentes niveles. Entonces, lo otro, trabajo en una orquesta profesional y me invitan a dirigir una preprofesional. O sea, yo no puedo llevar un repertorio, por ejemplo, no puedo hacer una suite que sea de un nivel de una orquesta preprofesional, que tal vez la orquesta que me inviten a dirigir sea la Sinfónica de Berlín y yo vaya a tocar una versión mejorada de John Williams de Estrellita, de Estrellita. No puedo hacer eso, porque esa orquesta cuando yo llegue allí tal vez no va a entender el porqué de esa obra. Y si esa orquesta tiene una tradición y tiene un repertorio que maneja y le asienta bien, usted inteligentemente debe de llevar a esa orquesta un repertorio que le ayude a avanzar en los ensayos, pero también a tener al final un buen resultado. El deseo. Yo deseo dirigir un musical, pero nunca he comprado un score de un musical, nunca he visto un score de un musical y nunca me ha interesado por ni siquiera cuando veo un musical en YouTube, ya a la mitad del musical me estoy durmiendo. Entonces usted no desea eso porque si usted no lo puede ver, mucho menos lo va a poder dirigir. O sea, eso es importante. Deseo dirigir 2 orquestas de mayor de nivel que la mía por año, pero si usted no hace el networking que tiene que hacer, o si usted no hace, como decimos aquí en Dominicana, si no hace la diligencia o busca la forma de cómo hacerlo, ya sea por intercambio, o sea que a usted lo inviten y usted lea sus emails y pueda acceder, no lo va a poder lograr si esa es su meta o su deseo. Y lo último, que puse algo realmente por poner algo extra, que sería, me gustaría tocar Mahler con mi orquesta. Más sin embargo, mi orquesta es una orquesta preparatoria para la infantil. Entonces yo llevo Mahler. Entonces en vez de llevar tal vez la melodía del primer movimiento o del tercer movimiento de la segunda sinfonía de Mahler, una versión que yo tal vez haga un arreglo, un amigo mío, arreglista y compositor, me la haga para mi orquesta y mi formato y mi nivel, yo quiero tocar la obra original. Eso no va a poder ser. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuenta de la realidad que tengo versus el deseo a la hora de ampliar mi repertorio y el de mi orquesta. Si alguno de los compañeros se anima, tal vez, a decirnos su realidad y tal vez uno de sus deseos, se lo voy a agradecer. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Yo creo que Alexis nos puede comentar algo muy padre con su orquesta. Te la quiere cobrar de las 2 semanas que falté, maestra. No, pues precisamente me puse a pensar sobre todo esto de qué es lo que queremos montar. Yo también dirijo una orquesta preprofesional. Son estudiantes ya egresados, algunos de ellos del conservatorio, pero acá en México tenemos este problema que a veces cuando tú no traes una trayectoria musical en las orquestas de alto nivel, lo que es una sinfónica estatal o incluso lo que son orquestas de los mismos conservatorios, no te reciben. Y mi orquesta funge como una orquesta de paso. O sea, una orquesta donde llegas, haces repertorio, haces fama, si lo quieres ver así, un poco de experiencia y saltas a otro nivel. Sin embargo, sí tenemos esta disyuntiva entre el material, porque tampoco quisimos dedicarnos a lo clásico totalmente, o sea, tocar obras de Schoenberg, ya todo atonal, tocar algo más pesado, pero sí queremos algo que a la gente le guste y la mayoría de estas veces es algo tradicional, algo adaptado, incluso géneros populares, pero nunca nos hemos alejado de lo clásico. Sin embargo, no podemos muchas veces tocarlo
porque o faltan elementos, o falta a veces un poco de nivel, o tal vez nos falta práctica a mí como director, a ellos como músicos. Y sí nos hemos planteado esta idea de por qué no tocamos algo fuera de lo normal. Sin embargo, sí, como bien lo menciona, ¿no? Es tener una rutina, tener una meta y saber a dónde estamos y a dónde queremos llegar. Creo que ahorita nuestra realidad es que somos una orquesta preprofesional. Y hacia donde queremos llegar es ser una orquesta de nivel para no ser una orquesta de paso, una orquesta que digas, pues estoy aquí 1 o 2 años y me voy. O sea, ser una orquesta a la que la gente pueda aspirar a entrar. Gracias, maestro, muy bien, excelente. Bueno, ya que compartimos, como quien dice, mi orquesta también es igual. Tengo estudiantes egresados y es como una orquesta de paso, que es una orquesta del conservatorio, pero algo que le pudiera recomendar y también a los demás colegas que se encuentren tal vez en la misma disyuntiva del repertorio. Por ejemplo, mi primer concierto como director de la orquesta del conservatorio hace ya casi 4 años. Eh, Gracias a Dios que mi familia es muy numerosa y solamente de mi familia habían 150 miembros. O sea, mi familia, estoy hablando obviamente, familiares de la esposa de mi primo, los primos míos y gente que conoce a mis primos que para llenar y hacer quórum. Aparte de, obviamente, las personas que van a ver quién es el director nuevo. Porque como les dije, nada más hay 4 orquestas que fungen en este país y yo soy uno de ellos. O sea, está y la Orquesta Sinfónica Nacional y luego de la Orquesta Sinfónica Nacional está la del Conservatorio. O sea que es o la del Conservatorio o la Sinfónica Nacional. Entonces, en base a eso, eh, fue algo bien un poco trillado para mí, porque un muchachito de 30 y algo, 20 y pico tal vez, que va a dirigir una orquesta, donde fue lo que a mí me favoreció, gracias a Dios, fue que yo fui parte de la orquesta. O sea, yo fui timpanista de la orquesta, me gradué del conservatorio siendo timpanista de la orquesta, y antes de terminar el conservatorio, o cuando terminé, sí, justamente, como años después, estaba en la orquesta, me observaron, me audicionaron y soy miembro de la Nacional. O sea, que fue algo que realmente me ha favorecido. Entonces, en base a eso, maestros, quiero darle una sugerencia que me ha resultado bastante. Y para que ustedes vean, esa sugerencia me la dio mi padre. Mi papá es músico y mi mamá también, pero no a nivel profesional, sino que son músicos de banda, más de academia, si así se pudiera llamar. Y mi papá me dijo, si utilizas lo que le gusta al público, se llenará el concierto clásico. Entonces, ¿qué yo hago? Una vez al año, del año escolar completo, un semestre, por ejemplo, un semestre, ya sea este semestre o el semestre que sigue, yo hago una vez al año un espectáculo temático. Y ese espectáculo, el 55% de ese espectáculo incluso lo costeo yo mismo de mi bolsillo. Porque aquí el Estado no aporta en nada. Tengo que ser sincero. Entonces, ¿qué pasa? Yo, el 55% de ese espectáculo yo lo costeo, pero ¿qué pasa? Yo tengo 1001 amigos arreglistas, tengo muchísima gente que yo le he hecho favores y realmente ellos somos amigos de años y ellos siempre están dispuestos, sin yo incluso a veces ni llamarlo. Por ejemplo, yo hice un concierto de música de película, donde aquí en este país hacía más de 3 años que no se hacía un concierto de música de película. En ese concierto de música de película, en el espacio que quedaba arriba de la orquesta tuve que sentar personas, aparte de que la sala estaba llena. Y aparte de eso, tuve que repetirlo un segundo día y casi un tercero, sin estar preparado para un segundo día, con pantalla gigante y todo lo demás. Hice un concierto de merengue sinfónico totalmente gratis. O sea, todos los conciertos son gratis, sin pagar. Y a todo esto, ¿qué pasa con eso? A los conciertos temáticos me van 300 a 400 personas. Y a los conciertos clásicos, cuando yo era parte de la orquesta y cuando estaban los anteriores directores,
Si iban 100 personas, eran muchos. Ahora van 150 fijo. ¿Por qué? Porque lo que yo enamoro con la parte popular van a ver lo clásico. Y entonces van detrás de quién? Van detrás de la orquesta y van detrás también del director, o sea, para ver qué el director tiene que ofrecer. Y algo que me ha funcionado, que aquí en este país funciona y en sus países también va a funcionar, haga una orquesta, una obra nueva siempre en su repertorio de concierto. Yo siempre hago o una obertura o un concierto solista o una sinfonía que nadie en este país ha escuchado. Y por eso los conciertos van mis colegas de la sinfónica, van los que me van a criticar y van los que me van a escuchar. Entonces es público y eso es lo que queremos. Tenía que decir algo, maestro Benjamín, que le vi la mano levantada. Así es, estás en mute. No te escuchamos. Benjamín, no te escuchamos. Está en mute, maestro. Perdón. Listo, ahora sí. Sí, maestro, yo no soy maestro todavía, me falta poco, pero voy a llegar. Yo estuve siguiendo un poquito a la trayectoria de André Rieu, creo que lo conocen. André Rieu. André Rieu siguió algo de la pauta de lo que usted estaba hablando ahora, me parece, porque él tocaba a veces temas clásicos y en el país que estaba tocaba algunos temas populares, entonces llenaba, digamos, acá en Brasil fue para dar un concierto un solo día y lo tuvo que dar 4 días después, le pidieron que lo repita 4 veces. Aquí en Argentina, la primera vez que vino nos llenó y la segunda vez que vino, como ya lo conocían mejor, tuvo que dar 4 conciertos. Incluso tocó obras populares argentinas, con lo que atrajo el público. No sé qué opinión le merece al respecto, si barajar un poquito la música popular y después verterse un poquito a la música académica, ya sea clásica, romántica o del barroco, lo que sea, ¿no? Respondiendo a su pregunta, maestro, eso mismo es lo que trataba más o menos de explicar. O sea, lo mismo que usted dice. Hay que llevar un patrón, obviamente, para ampliar el repertorio, pero aún así no salirnos de la esencia de nuestra orquesta, que es trabajar el repertorio clásico. Simplemente tomo esto porque, por ejemplo, todos mis conciertos llevan una obra tradicional dominicana al final, sea corta o sea larga, porque yo quiero hacer y quiero seguir el patrón que llevaba mi maestro de dirección, que en todos sus conciertos él le daba oportunidad a un compositor nuevo dominicano o tocaba obras de los grandes compositores dominicanos que ya existen. Entonces, es muy importante saber que para mí, por lo particular, no existe música clásica y música popular. La música es una. Entonces, por eso, como somos latinos, el concierto de merengue sinfónico nunca va a llenar tanto como el concierto que yo hago o que yo hice en estos días, antes de la pandemia, casi todo Beethoven. No va a llenar. ¿Por qué? Porque es que todavía en mi país las personas creen que la música clásica es música de muertos. Entonces, por eso, mi misión es dar los conciertos temáticos e impulsarlos a ellos a ir a los conciertos clásicos. Tengo personas, porque lo digo, me gusta que ustedes siempre tocan una obra nueva. Entonces, ¿qué yo hago? Astutamente, que era lo que le decía al maestro Alexis, yo, por ejemplo, sé que en mi país al público le fascina Egmont. Entonces yo agarro y vengo y toco en ese repertorio, toco Egmont de Beethoven, sí, Egmont de Beethoven. Toco Egmont de Beethoven, toco un concierto solista o una obra de Sarasate, por ejemplo, y cierro con una obra de Borodín que nadie conoce
o algo de Carl Nielsen que nadie conoce. Entonces, ¿qué pasa? Le toco lo que al público le gusta clásico, tengo una buena solista que sale incluso de la misma orquesta y cierro con la obra que quiero darle nueva al público. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al final estoy dejando un legado de repertorio y a la vez estoy ayudando a crecer mi orquesta formativa y a la vez a mí mismo. Entonces, yo siempre trato con mis alumnos de decirles, no es, por ejemplo, los merengues sinfónicos que tocamos, yo era tan estricto como la sinfonía que tocamos normalmente, porque es que para ellos yo siempre les digo que no es tan solo música clásica y música popular, es todo a la par. No sé si responde su pregunta, maestro. Sí, sí, bastante amplia. Yo escuché a Dudamel dirigiendo, por ejemplo, el Mambo de Pérez Prado y reunió a 30 presidentes, creo. No sé si vio ese... Sí, lo he visto. Esa es la idea, porque, por ejemplo, yo he ido o sea, he tenido la oportunidad de ser invitado a otros sitios a dirigir o a trabajar, y siempre lo que me dicen es, no tienes una obra por ahí dominicana que podamos, aunque sea, ensayar. Siempre yo ando con eso debajo del brazo, porque ellos a mí no me van a pedir un Beethoven, ellos a mí no me van a pedir un Tchaikovsky, ellos me van a pedir mi música, como latino me van a pedir mi música. Eso es normal. Entonces, bueno, creo que respondí de esa pregunta y ya Sí, terminando el tema de la realidad. no más. Ajá, decía, maestro. No más preguntas. Ok, perfecto. Beatriz, si podemos pasar a la siguiente, el siguiente slide. Gracias. Entonces, yo quise poner este título, Creando un repertorio favorable. Y para eso, yo me basé en yo puse 4, pero ahí hay 2 de las cosas que mi maestro de dirección me enseñó. Para crear un repertorio favorable, siempre debo tener en cuenta lo siguiente. Mi maestro de dirección me decía las 2 primeras. Número 1, ampliar mi repertorio actual. O sea, que esto implicaba, como dice aquí, mi repertorio solo tengo 10 obras, debo agregar por lo menos al año 6 o más obras. Tener un repertorio base. Ese repertorio me identifica y se adecua a una orquesta o banda donde pueda ser yo invitado o tenga la oportunidad, obviamente, de desenvolverme. Lo otro, saber qué tipo de orquesta puedo manejar y planificar y luego ejecutar. Me quiero detener en la última, en planificar y luego ejecutar, porque esto yo lo aprendí de mi esposa. Mi esposa es doctora y mi esposa, ella es odontóloga. Y todos sus procedimientos, ella los planifica. Y ella me enseñó a planificar. Yo tengo 4 años, lo mismo que tengo con la orquesta, aprendiendo a planificar, porque todavía creo que no sé. Planificar y luego ejecutar es lo que debemos hacer con nuestro repertorio. Yo planifico, por ejemplo, en medio de esta pandemia o lo que queda de esta pandemia, lo que queda de año, yo voy a planificar 4 oberturas y eso es lo que yo me voy a aprender hasta terminar el año. Las voy a analizar, las voy a requete estudiar, las voy a requete batir, todo lo que yo quiera hacer con ella, hasta dormir con ella, lo que yo quiera. E incluso, me voy más lejos. Esa planificación nos va a ayudar a nosotros a ampliar nuestro repertorio y a ejecutar más rápido. ¿Por qué? Por 2 razones. Número 1, en la planificación está el éxito de tu obra. Y ahí viene la planificación del ensayo y la planificación del estudio, que va de la mano. Número 2, ¿cómo yo lo voy a ejecutar? Sencillo, la misma obra me va a decir cómo yo lo puedo ejecutar porque ya yo como director conozco mi material de trabajo, o sea, conozco mi medio de trabajo, que obviamente es mi orquesta. Entonces, es muy importante no irse a la vieja confiable. ¿Y a qué me refiero con eso? Pero hay que tener un repertorio base. Por ejemplo, mi caso. A mí me llamaron el año pasado para dirigir una gala lírica.
gracias a Dios, en la orquesta del conservatorio, acababa de llegar de Missouri también, de dirigir en una casa de ópera, o sea, de ser asistente, ver todo el proceso y todo lo demás. Entonces, sucede que hicimos eso para un laboratorio de aquí, o sea, un tema totalmente privado para un público selecto con invitación y todo lo demás. A mí me contrataron y a la Orquesta Filarmónica del Caribe, que es una orquesta privada que tenemos mis hermanos, que son músicos, y yo. Mi hermano fue el trompetista que vieron tocando Oblivion. Él es trompetista de la Sinfónica Nacional también. Él fue que ejecutó el Oblivion. Y entonces, en base a eso, yo pude organizar un repertorio. Pero ustedes saben que todo repertorio de canto o lírico, en este caso, lleva una obertura. Entonces, yo dije, ok, el 35% de las obras que voy a dirigir de canto las conozco, pero el otro por ciento los desconozco, porque eran obras súper extrañas, de óperas súper extrañas, porque los dueños de ese laboratorio son melómanos, o sea, ellos conocen más de ópera que tal vez hasta nosotros mismos, y ellos buscaron actos específicos de obras específicas, y yo tuve que fajarme a estudiar, y los cantantes también. O sea, incluso había cantantes que estaban quejándose porque no conocían ni siquiera la ópera. Entonces, eso es algo bien traumante, pero se pudo lograr. Entonces, en base a eso mismo, yo dije, ok, ¿con qué obertura yo me siento cómodo? Yo dije, ok, a mí me gusta esta y esta, pero después dije, la obra que a mí me encanta, que yo me disfruto. Entonces, para el colmo, quienes iban a tocar y ellos me pidieron fueron que contratara la Sinfónica Nacional, pero con el nombre de la orquesta mía. O sea, contratar a mis compañeros para yo dirigirlos. Y eso fue lo que hice, contratarlos a ellos. Y realmente, créanme, la caballería ligera de Bon Supé fue que yo dirigí. Y esa es la que me encanta. O sea, esa es mi obertura. Esa es la obertura que yo me siento cómodo dirigiendo aquí en Rusia, en Pekín, con nervios, sin nervios, como sea. Entonces, usted tiene que tener un repertorio base. Usted tiene que tener, incluso mi maestro me lo decía, José Luis, el 3 es un número importante. Y yo decía, ¿por qué el 3, maestro? Porque tú tienes que tener 3 oberturas, 3 sinfonías y 3 conciertos que tienen que estar aquí en mente y seguir evolucionando. Claro, ya yo puedo dirigir más de 3 oberturas, más de 3 conciertos, más de 3 sinfonías, porque ya he dirigido bastante, gracias a Dios. Pero independientemente de eso, tienes que tener una base de saber que ahora mismo, por ejemplo, yo le digo a Rodrigo, Rodrigo, necesito que vengas aquí a Santo Domingo. Rodrigo me dice, mira, José Luis, como es una orquesta que es preprofesional, yo quiero saber si yo puedo tocar esta obertura. Y puede pasar que ya esa obertura la hemos tocado, o por ejemplo, Rodrigo diga, no, yo voy a impresionar con mi obertura y quiero hacer una sinfonía que ya yo hayan tocado para ir más suave en el trabajo. Y un concierto solista para ir más suave en el trabajo y enfocarme en mi obertura ahí es que yo voy a echarle ganas, como le dicen los mexicanos. Entonces, yo agarro y le digo a Rodrigo, Rodrigo, perfecto. Ellos se saben tal sinfonía de Tchaikovsky, ellos saben ellos pueden tocar tal cosa, o pueden tocar tal cosa de Borodín, o no sé de quién. Entonces nos ponemos de acuerdo y ya él simplemente monta su obertura. A eso me refiero con tener un repertorio base, con que usted sepa con qué usted se siente cómodo y cómo usted puede lograr la atención con su repertorio de esos músicos. Eso es muy importante. Si hay alguna pregunta en este punto, si no podemos seguir, Beatriz. Puede ser. Adelante, adelante, Benjamín. Sí, maestro, ¿cuánto tiempo le dedica a los ensayos? Porque sé que los ensayos en una orquesta profesional son muy costosos, pero en los ensayos quizás de menor nivel no sean tan costosos. ¿Cuánto tiempo más o menos le dedica a los ensayos? 3 horas.
No, 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 pero ¿por día o por durante? Mi orquesta solo, como es una materia, mi orquesta solo ensaya 2 veces por semana, miércoles y jueves, fijos. 3 horas. 3 horas, estamos hablando 6 horas a la semana. Y en base a eso mismo, que usted dice lo de la orquesta profesional, por ejemplo, con ese trabajo privado que hice, como me sabía el 35% del repertorio, más la obertura, y el otro repertorio me lo estudié bien y gracias a Dios me lo sabía a la hora de pararme en la orquesta, mi maestro me enseñó algo que lo puedo compartir con ustedes, que es los 30 minutos de gracia. Los 30 minutos de gracia, mi maestro le llamaba así por el hecho de que él me enseñó que lo que tú no puedes ensayar con una orquesta profesional en 1 hora, no lo vas a poder ensayar en 5 horas. No entiendo. Ahí voy. Si te sabes el repertorio, que es lo que estamos hablando, si conoces el repertorio, no hay necesidad de en un primer ensayo donde tú vas a tener una semana de ensayos, 5 días de ensayos, por ejemplo, como ensaya mi orquesta de 3 horas, ¿cómo es? Sí, 3 horas aproximadamente, 3 horas durante 5 días, no hay necesidad. Incluso cuando viene un director invitado, lunes y martes hacemos doble ensayo, o sea que vas a tener más de 15 horas. O sea, es muchísimo tiempo de ensayo. Entonces, como ya el director asistente de mi orquesta de la Sinfónica Nacional ya ha trabajado la obra, o sea, la ha pasado, tú vienes a ensamblar, a hacer lo que tú quieres que suene. ¿Me doy a entender? Entonces, mi maestro siempre decía, cuando tú vas a una orquesta profesional que ya se ha pasado la obra, que se ha trabajado, tú tienes 1 hora para lograr el objetivo. Entonces, él lo que decía era de saber el repertorio y supiste elegir, como estamos hablando ahora mismo, supiste elegir. Entonces, haces lo siguiente, sencillo. A la obertura, como la obertura que elegiste es una obertura corta, inteligentemente tu obertura dura como mucho 6 minutos, tú le dedicas 10 minutos nada más. En esos 10 minutos pasas la obra, la pudiste pasar entera, los próximos 5 minutos chequeas algunos detalles. Ya al siguiente ensayo, si quieres, ni siquiera la ves, porque ya el músico profesional borra y pone lo que tú dices. O sea, ya en el segundo ensayo tienes tiempo para ver la obra solista y dedicarle más tiempo a la obra solista y más tiempo a la sinfonía, que es lo más amplio. Entonces, eso que dije de 1 hora aplica no tan solo a la obertura, sino también aplica a los conciertos solistas y también a las sinfonías. Yo llegué a ver a mi maestro dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional, siendo el asistente en ese momento. Llegué a ver a mi maestro no ensayar 3 horas, de ensayar 2 horas durante 5 días. Y debo de decir que a mi maestro le sonaba mejor la orquesta que al director titular. Pero ¿qué pasa? Mi maestro es arreglista y compositor. Entonces, él sabía y conocía la orquesta porque habían pasado varios directores y él tenía años dirigiendo la orquesta. Entonces, él sabía cómo manejar la orquesta y eso le favorecía. Pero entiendo, por ejemplo, a mí me ha pasado que he dirigido otras orquestas aquí en el país que me invitan y yo lo hago, o sea, lo he hecho, pero utilizo esta estrategia. Entonces, gracias, maestro, por la pregunta. Entonces, seguimos. ¿Cómo involucro a mi orquesta en mi decisión para un nuevo repertorio? Haciendo una encuesta escrita o un diálogo abierto. Aquí hubo un dictador en la historia de la República Dominicana que se llamaba Trujillo. Seguro lo han llegado a escuchar por ahí. Trujillo hizo muchas cosas no muy positivas, pero no quiero hablar de él, estamos hablando de música. Yo siempre le digo a mis estudiantes, lo primero que hago cuando empezamos el año escolar es hacer una reunión con ellos. No para hablar de música, sino para hablar de qué ellos quieren tocar. ¿Y qué pasa con eso? Yo escucho lo que ellos quieren tocar,
obviamente yo tengo mi repertorio educativo y sé lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué hago? Si veo favorable para el nivel de la orquesta actual, porque como mi orquesta va cambiando, cada semestre va cambiando, salen y entran, yo tengo una base bien buena, porque siempre sale el mínimo, no sale el grueso. Entonces, yo tengo una media para cambiar. Entonces, por ejemplo, ellos me dicen, por ejemplo, ellos quieren tocar Aladino, una suite que hay de Aladino. Aladín se llama. Creo que es de Tchaikovsky o no, creo que es de Nielsen. Creo que es de Nielsen. No estoy bien seguro, pero ellos me dijeron que, profe, escúchese la suite de Aladín. Yo la escuché, no la he estudiado, porque si yo que la he estudiado, voy a hablar mentira. Pero independientemente de eso, yo los escucho. Y es tanto así que mi orquesta, gracias a Dios, siempre toca el repertorio que yo le pongo totalmente contento. Porque yo los escucho, pero ellos también me escuchan. Y aunque hay personas que son de mi misma edad, que todavía están estudiando, me respetan por eso, porque yo escucho su opinión. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Gracias a Dios le doy. Que yo tuve en la orquesta durante 8 años. Porque yo hice 2 carreras al mismo tiempo en el conservatorio. Obtuve el título de una, pero por temas de que mi profesor se fue y después entré a la Orquesta Sinfónica Nacional, no pude terminar para tener el título de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Yo duré 8 años tocando en la orquesta y yo veía todo lo no tan positivo que tenían los otros directores, incluyendo mi maestro de dirección. Y entonces yo fui anotando todo eso antes de entrar, cuando me dijeron, mira, José Luis, tú vas a ser asistente, y luego cuando pasé ya a ser director, yo anoté todo eso y todas esas cosas no tan positivas las convertí en positivas. Y eso lo hice a mi favor, gracias a Dios. Entonces, es muy importante hacer una encuesta escrita o un diálogo abierto con su orquesta, sin llegar al dime y te direte, porque a veces pasa que hay algunos estudiantes que por ser aspirantes a profesionales, piensan que ya han llegado o hacen algunos comentarios que no vienen al caso. Entonces uno tiene que saber inteligentemente, sin maltratarlos, saber responder y controlar si se da alguna situación en ese diálogo abierto. Lo otro es, en caso de tener una orquesta profesional, yo lo que haría es hacer una reunión con los principales de las secciones, no con la orquesta entera, porque se puede armar un caos. Con los principales de la sección, sí. También puedo tomar un parámetro de los conciertos que hemos hecho y trabajos previos a los conciertos a corto y a largo plazo. O sea, cómo ha respondido la orquesta, cómo se siente la orquesta con estos repertorios nuevos que he ido poniendo. Si yo escucho o si sé de los mismos principales, no, vamos a tratar de ir llevándolo a la par con obras. Si tal vez hacemos 20 conciertos en este semestre o 40 conciertos, trata de poner 10 obras, no más de ahí, para no saturar, porque se dan las situaciones de esa índole también. Establecer una puntuación interna que pueda ayudar, o sea, una puntuación mía, que pueda ayudar al crecimiento del repertorio. Por ejemplo, yo me di cuenta que a mi orquesta no le gustaban mucho las suites, pero sorprendentemente ellos quieren que yo toque una suite de Aladín. Entonces, ¿qué yo hice? Fui buscando suites que fueran de una armonía más fresca. Por ejemplo, yo toqué una suite de Borodín, he tocado suite de Tchaikovsky también, que le gusta a ellos, ya conocen el lenguaje de Tchaikovsky, su armonía, cómo él trabaja su música. Y eso me ha ido ayudando también. Tener siempre el repertorio, en el repertorio una obra que sea del gusto de la orquesta. Entonces, para eso yo necesito el 50+1. Es como las votaciones, 50+1. Entonces, por eso yo siempre tengo un documento donde los estudiantes ponen el nombre yo después del diálogo abierto, mi secretaria anota todos los nombres que van diciendo, entonces yo hago una selección de las obras. Y yo pongo, ok, esas son las obras que se eligieron en el diálogo abierto. Usted selecciona 3 obras de esas. Entonces, en base a eso, yo hago un porcentaje y las incluyo. Ustedes no se imaginan lo bien que se sienten mis alumnos cuando me dicen, profe, me alegro mucho de que usted haya puesto en marcha
y me haya escuchado cuando yo dije que quiero tocar esa obertura. Yo he escuchado comentarios desde yo soy la estudiante más feliz del mundo hasta que yo me puedo morir mañana. He escuchado ese dos tipos de cosas. O sea que son cosas que a uno le llenan también de satisfacción. Y podemos pasar a la próxima vez, si puedes, por favor. Quiero finalizar con esto. O sea, finalizar por lo menos la parte de las diapositivas. Es algo que todavía, y lo decía el maestro que estuvo en la semana, no me acuerdo cómo se llama él, bien joven, creo que era colombiano, o está en Colombia, que él decía que él dirigía una banda de estudiantes, que es un colegio bilingüe. ¿Cómo se llama? Beatriz, y disculpa. ¿No es Andrés Martínez? Creo que es ese. Creo que es ese. Es el maestro sí. Sí. Bueno, ese mismo. Esta es mi frase, es muy mía. Y yo le doy gracias a Dios que yo he podido ser músico de atril durante años y al mismo tiempo ser director. Y hay que entender algo claro para poder hacer crecer nuestro repertorio. Ser músico de atril antes que director es la base fundamental para lograr el éxito de mi repertorio orquestal. Repito, ser músico de atril antes que director es la base fundamental para lograr el éxito de mi repertorio orquestal. A veces nosotros tenemos una obertura o el inicio del primer movimiento de la cuarta de Tchaikovsky, donde esos metales están bien en power, como digo yo. Entonces, yo como director no me sonó, y entonces yo repito de nuevo, porque quiero montar mi repertorio y avanzar. Yo repito 10 veces ese inicio después de haber pasado de arriba abajo el primer movimiento. Vuelvo y repito, ser músico de atril antes que director. Entonces, si usted es músico de atril, en su cabeza, aunque nunca lo haya sido, antes que director, usted tiene el éxito asegurado, porque usted va a entender cómo piensan sus músicos. Usted va a adaptar su repertorio y va a seguir eligiendo con esa orquesta que usted tiene de planta o banda en base a sus músicos. Cuando pensamos que nada más nosotros somos los músicos y que ellos ninguno saben nada, ahí vienen los conflictos. Ahí no puedes ampliar el repertorio porque tú dices, ¿para qué yo me voy a poner a estudiar si ellos viven peleando conmigo y no hacen caso? Compadre, a mí me pasó en mi orquesta, una vez trajeron un director búlgaro, creo que fue, y él hizo repetir a la orquesta una parte donde yo tenía un redoble de más de 20 compases. Él hizo repetir a la orquesta esa parte específica más de 5 veces. Yo, a todo esto, siempre tuve la cara muy alegre. Pero cuando fuimos a la 6ª vez que iba a repetir, yo toqué con menos intensidad porque era un redoble bien fuerte y no paraba. Y el maestro paró la orquesta y me dijo, Timpani, ¿sucede algo o tenemos que hablar? Me lo dijo en inglés. Y yo le dije, no, maestro, no pasa nada. Noto que ya no es forte, sino que es mezzopiano. Yo le dije, no hay problema, maestro, eso se puede resolver. Y volví y toqué fuerte. Entonces, ¿qué yo hice al final? Porque ahí es que nosotros tenemos que ser músicos de atril. Yo me acerqué a él. Yo no le dije nada frente a la orquesta. Yo fui donde él, le dije, maestro, discúlpeme, pero he tenido una mala noche y fue así. Tengo un niño que solamente tiene 6 meses y he tenido muchas malas noches y tengo un dolor en el brazo. Entonces, a todo esto, el dolor en el brazo, 6 veces repetir después de haber pasado una sinfonía entera de 4 movimientos y para los que no la conocen, era la grande de Schubert. Después de haber pasado esa sinfonía completa, entonces tú quieres que yo, ¿verdad?
tenga el ánimo. Entonces yo fui con él, donde él bien decentemente, maestro, mire lo que pasa fue esto. Él me dijo, no, pensé que usted tenía algo en contra de mí. Digo, no, maestro, fue eso. Pero aún así, no podemos abusar del músico. Yo soy músico, gracias a Dios, que toco en la orquesta profesional, la única que hay en mi país. Y créame, yo he aprendido más en mi orquesta que en cualquier curso, taller o clases de dirección. Porque yo veo cómo se quejan mis compañeros de directores que a veces repiten un pedazo nada más para seguir adelantando el repertorio o por tocar un repertorio o por hacer un repertorio X o Y. Entonces no piensan en sus músicos. Si yo tengo 3 horas de ensayo, ¿por qué yo tengo que hacer 1 hora y media de ensayo sin descanso? No tiene sentido. Solamente de yo ver a una persona batiendo, aunque sea bien hecho, aunque sea un director excelente, tú te cansas. Estar sentado tocando un tímpani, te cansas. La caña a la 1 hora y media de tu tocar ya molesta. Un hierro con un frío increíble es increíble, eso molesta. Entonces, eso me ha favorecido con mi orquesta formativa y cuando hago trabajos a niveles profesionales. Incluso en el Winter Opera también me favoreció. Entonces, es simplemente una reflexión porque a veces nosotros, como directores asistentes, lo digo porque aquí se hace en mi orquesta, trabajamos repertorio, no para tocarlo, sino para estudiarlo y para tenerlo ahí bajo la manga, por si acaso viene un director nuevo y quiere tocar ese repertorio, o tal vez el director titular quiere hacerlo. Él dice, vamos, trabajen tal obra, y se trabaja. Eso siempre se trabaja previo a vacaciones, que se supone que ahora en julio eran las vacaciones, se trabaja 2 meses antes. Entonces, nada, esa es mi reflexión, ser músico de atril antes que director, y espero que esta charla le haya servido. Eso ha sido en base a mi experiencia. Como dije, tengo 32 años, tal vez soy el más joven de la comunidad completa, pero sí sé que ampliar el repertorio me ha favorecido bastante. Y creamos en nosotros mismos, creamos en nuestra orquesta. No porque nuestra orquesta sea infantil, no solamente toque Estrellita y el Conejo Pony, la Yola no sé qué. Póngalo a tocar otras cosas. Adapte usted la melodía de la Ode de la Alegría. Haga un arreglo diferente. Tome una sinfonía y hágale la melodía que le gusta a ese estudiante. Maestro, yo escuché esta sinfonía y me impactó este motivo. Haga algo. Haga su orquesta feliz, pero para que usted pueda trabajar contento. Y amplíe su repertorio para que no le pase, como le ha pasado a algunos compañeros míos, que no le gusta acompañar a cantantes líricos y sucede que son directores asistentes de una casa de ópera que cuando no está haciendo ópera está dirigiendo cantantes líricos y el director titular de esa casa vive viajando el mundo entero. Entonces, ¿quién dirige los conciertos? Entonces, no se preparó el repertorio para el futuro. Tal vez usted dirá, no, el maestro, que no me gusta que me digan así. Tal vez José Luis tiene una orquesta fija, él lo dice porque oye cómo suena esa orquesta, es una orquesta que es la que va antes de... No, no es eso. Antes de eso, yo dirigía una orquesta que yo tenía que decirle a ellos cuál era la posición de la trompeta que tenían que dar. Pero aún así yo siempre me preocupé por el sonido, por cómo suena su orquesta. Por eso digo, sea músico de atril antes que director y usted va a ver cómo su repertorio va a ampliar, usted va a ir de boca en boca, que es lo que necesitamos los directores. Y me ha pasado que gracias a Dios, antes de llamar para trabajos privados al director asistente de la orquesta de este país, me llaman a mí, que soy el director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio. ¿Pero por qué? Porque no hostigo los músicos. Yo he sabido tener ensayos de 4 horas, que en 2 horas y media yo trabajo y los músicos se quedan, José Luis, pero no vamos a seguir. No, ya acabé. Porque si tengo una semana entera de ensayo, ¿para qué voy a hacer en el primer ensayo 4 horas? Donde el repertorio que tengo es un repertorio entre clásico y popular. Trabajo lo clásico o trabajo lo popular y al otro día me concentro en lo clásico. Tranquilo. Nosotros tenemos que aprender a fluir con la orquesta. O
o sea profesional, sea intermedia, sea lo que sea, porque de eso depende nuestros trabajos futuros. Gracias, Beatriz, gracias a todos por escucharme. Espero que le haya servido de algo realmente esto del repertorio, porque realmente es la base fundamental de un músico. Incluso yo que he aplicado para orquestas internacionales, me han mandado dentro de lo que piden, por favor, escriba aquí su repertorio orquestal. Entonces, si usted nada más ha dirigido 10 obras y el que está, aunque usted tenga el título de maestría, doctorado, dirección, fue a la Berlín y dirigió, bebió del mismo vaso de Rattel, durmió con Barenboim, a ellos no le importa eso. A ellos le importa es qué tantas millas recorridas, al igual que los corredores, usted tiene. Eso es lo que a ellos les interesa. Gracias, Beatriz, y gracias a todos en la comunidad. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Muchas gracias. Vamos primero a darle un fuerte aplauso al maestro. Quiten sus mutes para que Bravo, 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 bravo. Gracias. ¡Oh, maestro! Muy Bravo, bien, bien. Buena charla. Trae porra, trae porra. Ok. Primero que nada, pues, muchísimas gracias, José Luis. Yo creo que todo lo que vimos en esta plática es esencial y si yo hubiera sabido esto hace a lo mejor 4 años, me hubiera ahorrado bastantes cosas, pero también hubo bastantes cosas que yo no conocía y que a veces no te pones a pensar. Por ejemplo, eso de darle la voz a los músicos es súper importante y como yo he sido chelista y percusionista de otras orquestas, también te pones del lado de los músicos, justo como lo decías, y Lista. no estabas en mute, sí, Es el pasado oscuro de la maestra. percusionista. No, las percusiones son el pasado oscuro. Sí, son las percusiones. Bueno, No se entonces, quitan la percusión. vas viendo cómo está el ambiente, y cómo va el ambiente y vas viendo qué no quieres en tu orquesta. Por ejemplo, yo con los chavos, lo primero que les digo a ustedes también, que me gusta que haya apoyo, humildad entre todos, porque a mí ya me tocó, a lo mejor ver todo ese ambiente pesado que se vive tanto como músico, como director, como lo que sea, ¿no? Entonces, pues vas viendo lo que quieres cambiar y qué puedes seguir, o sea, bueno, esto sí me gusta y seguir con esto y qué cambiar. Entonces, con mis músicos siempre, esto es una familia, estamos apoyándonos todos y pues se me hace súper padre todo lo que nos dijiste, no sé si mi internet me trabé, ¿verdad? Es súper importante todo lo que dijiste. Vamos a prender por favor las camaritas para el screen y para que Raúl pueda poner el corazoncito para que ahora sí salga en la foto. Y otra vez no salió. A ver. Listo. Vayan prendiendo sus camaritas, por favor. Con el tempo, maestra, con tempo. A ver. Los esperamos. ¿Listo? Noli, ¿dónde está aquí? Porque de repente se me va. Muy bien, Eduardo. Excelente. ¡Ay! Rubén va entrando. Vamos a esperarlo para que se salga. Una cosa, Beatriz, y disculpa, se me olvidaba. Algo que me enseñó mi maestro de dirección, Dante Cucurulo, y es algo que he llevado siempre. Y se lo exhorto a todos porque me ha ayudado con el tema del gesto, cómo dialogar más con la orquesta, tener más desenvolvimiento y a la vez aportar gestos sumamente importantes a mi repertorio. Es ayudar a un segundo. Si usted tiene la oportunidad de ayudar a una persona que le apasione la dirección y nunca lo ha hecho, un día dígale, acérquesele, enséñele.
no le cobre, enséñele, porque a veces pensamos en cuánto me va a pagar, yo cobro tanto por enseñarte. No, yo siempre creo en eso, en ayudar a un tercero, a un segundo, para que muchas cosas positivas vengan detrás de eso. Y yo tengo un dominicano que ayudo gratuitamente. Y esos muchachos de estar en cero, gracias a Dios, han ido evolucionando. Y no es para que digan que yo lo estoy ayudando, no es eso. Es que, señores, de verdad, es literal. Las oportunidades aparecen cuando tú ayudas a un segundo y tus gestos se perfeccionan porque tú ves cosas que él hace. Tú dices, no, mira, yo lo hacía así, pero ahora lo así. Que es mejor, dice, oh, pero mira. Entonces, al tú enseñar, incluso hasta cómo batir, tú vas perfeccionando tu batido, no solamente frente a la orquesta. No, pues, o sea, ya lo escribieron ahí en el chat, o sea, increíble. Y eso es a lo que me refiero, o sea, la humildad, esas ganas de apoyar. Por ejemplo, yo fui a un encuentro de orquestas, que también lo comentó el maestro, y un director nada más, pues de hecho el maestro Manuel, que lo tuvimos hace tiempo, dijo, ¿alguien de los chavos que quiera pasar a dirigir? Eso fue increíble para ellos porque unos levantaron la mano y pasaron a dirigir. Entonces, esa sed que tienen y también el apoyo que nosotros les podemos brindar a otros músicos, pues es increíble. Entonces, muchas gracias, José Luis. Vamos a tomar el screen. Ahora sí, muchos se me fueron. Por favor, regresen y pongan las cámaras. Y Rubén llegó exactamente en el momento indicado. Ahí faltan 2 personas que ahorita las tenían. Jorge estaba muy perdido. Ya regresó aquí. A veces es... Había otra persona que había prendido la camarita. Ya sé, era mi otro show. Yo quiero Ay. decirle al maestro José Luis que es una buena persona, que parece que tiene un muy buen trabajo, que tiene vocación. Así que felicidades, maestro. Gracias, maestro. Ojalá pudiéramos conocernos de frente, todos. Tenemos que hacer esto luego de esta pandemia. Claro Y que como, sí. y como siempre digo, después de esto, si alguno está interesado, tienen una orquesta a su orden, de verdad que sí. Excelente, maestros. Hola, Abel, ¿cómo están? Hace rato que no entraba aquí. Sí, te habías perdido. Ya nada más estamos esperando a que David prenda su cámara porque era la otra persona que nos faltaba para sacar el screen. Quería comentar algo, maestro José Luis Ureña. De verdad, muchas gracias por esta charla. Hace rato que no entraba a esta conferencia. Y bueno, José Luis, yo soy de Colombia. Y bueno, Colombia, yo siempre digo que Colombia son tantos países en un solo país. Cada ciudad es muy diferente a Colombia. Cada zona es algo diferente. ¿De qué parte de Colombia eres? Porque yo he viajado a Colombia. Yo soy colombiano, lo que pasa es que tengo corazón dominicano. Por eso, si tenemos como ese acento así caribeño, ¿cierto? Bueno, yo soy de Sincelejo Sur, cerca Atlántico, Barranquilla, Cartagena. Okay. Y bueno, y la experiencia que yo tengo acá es muy parecida a la tuya porque precisamente en nuestra zona costeña casi no son nada más de la música clásica, la romántica, todo eso. Entonces nos toca como que educar a las personas haciendo música con la música nuestra. Sí, no sé, precisamente acá es muy conocido el porro, el fandango, entonces nosotros estamos adaptando todo eso a las orquestas sinfónicas, porque si no se duermen las personas, entonces ahí vamos educando. Entonces me conecto mucho con todo lo que dijiste hoy. Y maestro, sería de gran ayuda, muy chévere que comparta, no sé si puede compartir el repertorio de merengue que me gustó muchísimo cuando yo entré a la presentación, no sé cómo obtener eso, no sé si lo cobra o cómo sería eso. No, para nada, ¿qué voy a cobrar? Simplemente por el grupo el que esté interesado, por el grupo de Directores Unidos,
o con la misma Beatriz pueden obtener mi correo electrónico, me escriben y yo puedo hacer las diligencias. Muy grandioso, maestro, de verdad, muchísimas gracias y lo voy a estar molestando mucho ya que ha sido tan abierto con lo que está diciendo. Va a ser de gran ayuda. Lo voy a Siempre a la molestar orden. mucho. Siempre a No la se orden. aprovechen, no se aprovechen. Vamos a sacar el screen porque no, se me van. Vuelvan. Se Raúl te ya puso escapan, como, Beatriz, se te escapan, Beatriz. sí, Raúl ya puso como 5 veces corazones y todavía no saco el screen. Es que ya huele a mole. Oigan, ya no quiten las cámaras. Ya, Ya. ahí, quédense todos. ¿No? ¿Ya? Y la de David no se ve. Ahí está, ya, ahora sí. Muy bien. ¿Listo, Raúl? Ahí va. 1, 2, 3. Ok, espérenme tantito. Nadie se mueva. No quiten las cámaras, por favor. Ya no aguanta la risa. Ya, bueno, ya pueden dejar de sonreír. Espérense. A ver. Listo, ahí va otra vez. Ya. 1. Espérense, Raúl está... Pues yo soy. ¿Estamos trabados? Uy, no va a salir el corazoncito de Raúl porque está trabado. Ay, no, ya se me fue alguien. Bueno, listos. 1, 2, 3. Ok, excelente. Maestro, yo le quería hacer una pregunta. Ah, sí, diga. Muchas gracias a todos. ¿Cómo quiere que lo llame? ¿Maestro o José Luis directamente? José Luis. Es que sabe que en mi ID solo dice José Luis Ureña, no dice maestro. Cuando lo agregue, yo aviso. Ah, bueno. Una cosa quería comentar. Eso de la tril, digamos que me llamó la atención porque acá yo tuve un director como maestro que se llama Carlos Vieu en Argentina. Es de Buenos Aires y dirigió, digamos, en el Teatro Colón, que usted lo debe conocer, que es una de las sos de mayores. Argentina. ¿Cómo? Sí, él dijo que siempre se quejó, siempre lo oí en un reportaje, que siempre se quejó por no haber estudiado piano, él estudió guitarra, y digamos, yo estuve estudiando dirección antes de pasarme a España, estuve estudiando dirección en la Universidad Católica Luis, ¿me acá oyes? en Buenos Aires, y él estaba ahí. Lo que pasa es que muchas veces nos hacían ejecutar una sinfonía y reducirla al piano para obtener así mejor conocimiento de las dificultades. La otra cuestión es cuando usted ensaya una obra, ensaya las partes más difíciles primero y deja las fáciles, digamos, para luego, o tiene otra forma de ensayar. Maestro, no sé si es mi internet o que hay una parte que no escuché. Sí. Si cuando ensaya las partes más difíciles primero, ¿se escucha? Ajá. ¿Se escucha? Sí, le escucho, ahora sí. Sí, acá hubo un maestro, yo tuve un maestro que es Carlos Vieu, que enseñaba en la Universidad Católica acá de Buenos Aires. Y muchas veces él se quejaba por no haber estudiado piano antes de darle a la dirección. No sé si eso se refiere a lo que era atril, me parece que sí. La segunda es cuando usted ensaya los temas, las partes más difíciles de una obra y luego deja las partes más fáciles o hace todo directamente, tiene otra forma de ensayar. No se escuchó.
como tal vez mi internet tiene, pero me escuchan bien. Beatriz. Ay, no. Beatriz, pasa algo acá. Sí, es el internet del maestro. Bueno, por lo pronto ahí contesten la encuesta. Y hay varias preguntitas también aquí en el chat. Ahorita se las hago al maestro. Beatriz. ¿Cómo? Sí, ya volvió aquí con nosotros el maestro. Pero la pregunta es, Benjamín, ¿Sí? No, me diste la encuesta, estaba entretenido con la encuesta. Sí, maestro, no sé si se Beatriz. escucha bien ahora. Hay Sí, yo lo escuché. dos Yo preguntas. Yo lo escuché, maestro, las preguntas. Lo que quiero saber es si me No me escuchan diga bien a mí. maestro, dígame directamente Benjamín, porque todavía no soy maestro. Ok, Me falta poco, pero todavía no lo soy. ok. Le ofrezco el tuteo inclusive. ¿Cómo? Está bueno eso. Bueno, pero me escuchan bien. Quiero saber eso, si me escuchan bien. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, la pregunta que usted me hacía de cómo hago los ensayos, realmente cuando yo ensayo, yo siempre llevo una planificación para después de la primera lectura. Yo siempre tengo como ensayo 2 veces por semana. Yo hago la planificación de las obras y incluso esas obras yo las yo les doy a los estudiantes incluso qué obras yo voy a estudiar en el semestre y en qué rango de tiempo y todo lo que voy a hacer tal cual, cuándo son los seccionales, con qué profesor son, si son conmigo, si es nada más cuerdas, etcétera. Pero lo que tiene que ver con ensayo en lo particular, yo hago 2 ensayos de lectura. Yo me dedico, por ejemplo, a hacer el ensayo, leo la obertura, trabajo diferentes puntos. Básicamente en el primer ensayo lo que hago es eso, lectura. No corrijo nada, porque como dije, o sea, ese es lo que yo quiero a futuro. Yo quiero ser a futuro un director favorable, no un director imponente. Porque entonces, cuando he visto que a través de los años he visto varios directores, sin mencionar nombres, de nacionales e internacionales, que son así y no le funcionan, porque entonces cuando sale de la orquesta, lamentablemente todo el mundo ni quiere que el director vuelva, los comentarios malos están a la orden del día. Entonces, si tú tienes un amigo que me invitó a mí a dirigir su orquesta profesional en Colombia y tú lo conoces, oye, mira, ahí escuché a un dominicano que es compatriota tuyo. ¿Qué tal ese director? Ay, muchacho, eso es un desorden. Él siempre ataca mucho a los músicos, no respeta, no que sé yo cuánto. Entonces, automáticamente puede ser que esa invitación se caiga. Porque entonces, por la forma de no saber ser músico de atril antes que director, automáticamente. Entonces, yo siempre leo primero y luego entonces voy a puntos específicos. Y como ya conozco mi orquesta, yo siempre marco donde yo entiendo que tal vez puede dar problema. Entonces, a cada obra yo le pongo un tiempo específico para ensayar, dependiendo del grado de dificultad. Eso yo siempre lo hago. La planificación, eso es esencial en todos mis ensayos. Sí, lo último que habló. Claro. Muchas gracias, maestro. José Luis, perdón. José Luis, gracias a usted, Benjamín. Gracias a usted. Bueno, voy a hacer aquí una pregunta que estaba de Sonia. Sí. Bienvenida, Sonia. Dice, tiene 2 preguntas. ¿Qué consejos nos puede dar a los músicos que no hemos sido atrilistas con respecto al consejo de ser músico de atril? Y la otra pregunta es, ¿qué tan frecuente es estrenar obras de jóvenes compositoras en República Dominicana? Normalmente yo en el año escolar trato de estrenar de 3 a 4 obras.
normalmente. Incluso les indico que si tal vez a ustedes les surge escribir una obra, mi orquesta es full, tiene hasta arpa, yo tengo hasta arpa. Sí, tengo hasta arpa. Y tengo una sección completa de percusión, o sea que se puede hacer un mundo gracias al conservatorio. Pero realmente sí, yo trato mucho de hacer eso, de incursionar en las obras nuevas, porque yo tengo muchos amigos arreglistas y compositores y me gusta mucho eso. Para los que no son músicos de atril y uniendo esa pregunta con la de Benjamín, yo era pianista antes que percusionista profesional. Yo tocaba piano antes de. Eso me ayudó mucho a aprender repertorio con reducciones. Ese fue mi as bajo la manga. Entonces, el que no toca piano no se sienta mal. Si usted cogió clases de piano complementario, eso le sirve para hacer reducciones. Pero también, respondiendo a la parte del músico de atril, yo les voy a decir, usted se da cuenta del músico de atril, del director que ha sido músico de atril, al director que no ha sido músico de atril, por la técnica de ensayo. Desde que usted ve la técnica de ensayo del director que no ha sido músico de atril, usted se da cuenta. Porque, por ejemplo, un director que solo ha sido pianista y nunca ha sido músico de atril, agarra los metales, como me ha pasado, que he visto aquí en mi orquesta, directores internacionales que vienen, y repiten 5 veces la fanfarria para un hombre común de arriba abajo al final del ensayo, después de haber visto una sinfonía y un concierto solista. Eso lo he visto yo, que no es que nadie me lo ha contado, eso lo he visto yo con mis ojos. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, si no ha sido músico de atril, yo le indico que si, por ejemplo, le gusta el coro, le gusta cantar, tal vez no toca ningún instrumento, que lo haga, que incursione en un coro o que, por ejemplo, se dedique a tal vez si un amigo tiene una orquesta, ya sea infantil o juvenil o como sea, o mayor, una banda de mayores, de personas mayores, siéntese del lado del músico. Eso es un ejercicio que yo hacía antes de dirigir la orquesta del conservatorio. Cuando yo no tocaba en los repertorios de mi orquesta, de la Orquesta Sinfónica Nacional y en lo del conservatorio, yo iba a ver los ensayos de cuerdas que dirigía mi maestro de dirección. Yo me sentaba y iba a mi hora de clase normal. ¿Por qué? Porque yo quería prepararme para el futuro. Y a mí no me importaba cuántas horas era. Incluso mi papá a veces me decía, quédate ahí, yo te paso a buscar. Y mi papá trabajaba hasta tarde. La clase de orquesta se acababa a las 8 y a veces yo tenía que parar a mi papá a las 9 de la noche. Y yo me quedaba tranquilo en el conservatorio, yo solito, esperando a mi papá. Pero era porque yo siempre he sido apasionado de la dirección, desde los 2 años. O sea, yo soy un director, como quien dice, enamorado desde los 2 años. Nato. Bueno, no creo que nato, porque me falta muchísimo, maestro, todavía. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, si hay... No, sí. Sí, vimos, sí te vimos, Raúl, tranquilo, va para allá, y después sigue Eduardo. Adelante, Raúl. Alexis, ¿tú también? Ah, ok. Antes de que se vaya el maestro José, porque parece que se estaba despidiendo. No, para nada, solamente es preguntando, tranquilo. Bueno, mi pregunta exacta, específica es, yo soy compositor, aquí habemos pues instrumentistas, directores, obviamente, lo principal, pero yo soy compositor y me gustaría poderle dar alguna de mis obras para que usted la estrene cuando usted pueda y quiera. Con todo gusto yo pues tengo mucho repertorio nuevo y estoy para servirle. Bueno, les comento, antes de la pandemia yo iba a hacer un concierto de música latinoamericana totalmente. Música de México, música de Colombia, Thank You. Y creo que es el concierto que voy a abrir, con el que voy a abrir, porque no pretendo tocar música clásica en mi primer concierto, por el hecho de que yo quiero hacer un concierto in memoriam de aquellas personas que hemos perdido realmente por el tema de la pandemia.
O sea, yo quiero hacer ese concierto, pero que sea de música latinoamericana. Así que yo les voy a estar avisando a todos a través de esta misma comunidad para que me manden sus obras. Yo tengo pensado tocar alrededor de 12 obras ese día. Así que traten de que no sean obras muy extensas, porque el concierto por lo regular no puede durar más de 3 horas. Así que si se animan, obras cortas, por favor. Maestro, pues yo tengo obras como de un movimiento de 6 minutos, ¿está bien? Sí, sí, claro, eso está bien. Es Ok, bien recibido, y maestro. Hasta si quiere venir a República Dominicana, le damos un paseíto por Punta Cana, le pasamos por ahí por yo ya Bávaro, tengo por Higüey y todo lo por allá demás. una única amiga, pero gracias, ahora tengo otro amigo. Sí, claro, claro. Estamos a su orden por aquí. Qué bonito. ¿Y Muchas gracias. obras de ensamble también? ¿Cómo? ¿Obras de ensamble también? ¿Que solo sea orquesta de cuerdas? ¿O orquesta de percusiones? Yo prefiero siempre que sea orquesta completa, porque lo que sucede es que a mí me gusta trabajar obras nuevas con la orquesta entera, porque así ellos como que se mezclan con esos tipos de cosas y ven notas diferentes a lo que normalmente ven. Ok, de acuerdo. Sí, Sí. bien. Gracias, Raúl. Vamos con Eduardo. Adelante, que se pierde de repente, pero ya aquí ya prendió la camarita. No. Maestro, muchas gracias. Eres joven, pero eres muy viejo. ¿No? Creo que eso Qué lo lindo notamos todos. piropo. Eso, mi maestro siempre me decía eso. Muchacho, siéntate ahí que tú eres un viejo. A mí no me gusta hablar contigo porque tú te la llevas rápido. Eres joven, pero eres muy viejo. Gracias. En ese rollo, la respuesta de esta pregunta daría para como 4 sesiones, pero igual y algo nos puedes, pero me puedes aportar muchísimo. Ujú. ¿Qué onda con este rollo del networking para ingresar a este juego de las orquestas, ¿no? Aquí está mi repertorio, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Aquí pasa mucho de que si llegas a tener alguna invitación, hay que tener mucho cuidado, porque si lo haces muy bien, no te vuelven a invitar, ¿no? Bueno, en mi Y caso viceversa, ¿no? es muy distinto. Por ejemplo, bueno, voy a obviar esto que iba a decir, porque es Sí. algo que comprometería unos de mis trabajos, pero el punto es que sí puedo decir que realmente, en mi caso en lo particular, a mí me gusta ser amigo de buenos directores, de excelentes directores y de súper buenos directores. Y creo, y lo digo porque he invitado algunos directores que radican incluso aquí en República Dominicana. He tenido buenas experiencias y he tenido muy malas, donde incluso el último que invité, creo, internacional, que vive todavía en República Dominicana, después del concierto fue a donde mi jefa directa llevó un currículum y dijo que yo no tenía la capacidad para dirigir la orquesta. ¿Entiendes? Entonces ya eso es algo personal. Entonces así no se puede. Eso no lo veo favorable, pero sí yo estoy siempre dispuesto a trabajar con todo el director. Incluso miren cómo yo lo hago. Ahora, lo del networking es algo que, por ejemplo, ¿cómo yo lo hago? Para que todos más o menos sepan. Mi networking yo lo hago de la siguiente forma. Como gracias a Dios, mi sueldo, por ejemplo, actual de aquí, de mis trabajos, tanto como profesor como director y músico de la Sinfónica, no es malo. Yo puedo pagar un ticket aéreo, puedo pagar eso. Yo solamente siempre lo que exijo es una cama o un piso y una orquesta para trabajar. Son mis dos, o sea, es lo único que pido. Una cama donde dormir o un piso o un colchón inflable
y una orquesta para trabajar. No importa que sea infantil, no importa que sea juvenil, no importa que sea profesional. ¿Por qué? Porque a mí lo que me gusta es dirigir y hacer música. Y yo no voy allí a quitarle tal vez el trabajo a Beatriz, o a quitarle el trabajo a Leonardo, o a quitarle el trabajo a Benjamín. Yo voy allí a compartir contigo. ¿Por qué? Porque yo, en el futuro, Dios me va a permitir ser el director de la Orquesta Sinfónica Nacional de mi país. Y cuando eso pase, yo quiero tener amigos, amigos que yo pueda invitar que sean tan entregados como yo o que sean hasta mejores que yo. Yo no tengo miedo de lo que yo puedo hacer. Y eso simplemente pasa cuando la persona tiene miedo. Aquí en mi orquesta, en la orquesta profesional de aquí, de República Dominicana, cuando usted viene y hace el trabajo bien, más nunca lo invita. Sí, así tal Es cual. cierto, es cierto, es cierto, es cierto lo que estoy diciendo. Usted llega, hace buen trabajo, más nunca lo invita. Por dos razones. Muchas veces no es por el director titular. Es más por los músicos de atril de la orquesta, que son a veces medio difíciles, algunos. Entonces se quejan del director porque el director enfatiza en el fallo para que quede bien, no es reincidente a veces y les molesta que el director que viene de fuera quede bien. Y eso yo no lo entiendo, o sea, yo no, todavía no lo entiendo. Pero realmente el networking es importante, maestro Eduardo. Y como le dije, yo creo mucho en eso. Hay personas que creo que lo he expresado en el networking que hicimos con algunos de los compañeros que están por aquí, no me acuerdo, que hay uno que siempre, con Hugo, creo que fue con Hugo que lo hablé, y con Noli. Sí, con ellos dos en el networking que hicimos hace un tiempo, les dije que yo tenía unos amigos que eran directores, dirigían orquestas preprofesionales y hasta profesionales, y en medio de yo ser asistente de la orquesta del conservatorio, antes de ser el director, me rechazaron toda invitación. Desde que yo iba a pagar el hotel hasta que iba a pagar todo solamente para que me dejaran dirigir una obertura, simplemente que era lo que quería, porque quería viajar, conocer ese país, etcétera. Me dijeron que no. Ahora que yo soy el director de la orquesta del conservatorio, yo no le hago un capture ahora mismo de todos los emails que me han mandado, porque no lo puedo hacer, porque es antiético. Pero lamentablemente, o sea, son mis amigos y seguimos tratándonos y somos muy buenos amigos, pero no pueden dirigir mi orquesta. Porque si cuando yo no era nadie, tú no me diste el chance, ahora que yo puedo, tengo una de las orquestas más importantes de mi país, tú no puedes querer dirigir mi orquesta. Y eso no es ser mezquino ni malo, es simplemente que tú no me quisiste dar oportunidad porque yo tengo que dártela si tú incluso te diriges una orquesta profesional. No sé si me entienden y espero que no crean que soy mala persona, sino que simplemente, incluso a veces hasta la forma de cómo hacer el networking, hay que tener mucho cuidado con eso. No, pero es que yo creo que sí Ya hay, que eres hay todo un la- tema de estabilidad ética. O sea, en Latinoamérica creo que nos pasa mucho eso, ¿no? Una, el no estoy haciendo las alianzas que en México nos costó medio país por no ponernos de acuerdo, por ejemplo. Sí, claro. Y de eso cojeamos todos. Entonces, otro tema es de que si me invitan, pues lo que te pasó, ¿no? No reparto mis tarjetas, o sea, a ver, espérame, el que me invitó fue el que dirígete con él y con todo gusto, ¿no? Pero es un tema ético, ¿no? Entonces, pues ni modo, digo, si no me arriesgo, si no estoy en ese quehacer, ese es el tema y poder encontrar a estos amigos con los que puedo ir haciendo estos trabajos hacia adelante, ¿no? Pero Así sí, mismo es, maestro. las alianzas es el tema entonces, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Reitero tu ancianidad. Gracias, maestro. Refiriéndome al tema anterior, nadie piensa aquí que sos rencoroso. Gracias, maestro, gracias. No, no maestro, Benjamín. Y me puede Benjamín. Ay, soy el mayor de todos, pero soy Benjamín.
Excelente. ¿Alguien más tiene alguna preguntita, algún comentario? Oigan, íbamos a estar nada más 1 hora, ¿verdad? Y se Sí. extendió. Muchísimas gracias, José Luis. De verdad, muchas gracias. Estamos todos encantados. Creo que Por supuesto. fue maravilloso. De nuevo, muchísimas Gracias. gracias. Cuando quieras, obviamente también estamos aquí puestos para otra conferencia si gustas. Y si no, pues como quiera, aquí estamos. Ya nos has acompañado días y pues siempre están las puertas abiertas para todo. Y también, ya sabes, para dirigir acá a cualquiera. Y vamos a hacer un encuentro. Ojalá y vamos a hacer un encuentro. Estoy viendo así las posibilidades. Ya después, obviamente, de que todo esto se calme. Bueno, Para también conocernos. si gustas, Beatriz, es muy importante y eso lo quiero dejar por aquí. A boca llena creo que lo puedo decir porque yo soy el director de su orquesta, hasta el momento. Digo así porque en este país muchas cosas son políticas, pero realmente el trabajo realizado es lo mejor que le puede pasar a cualquier director. Entonces, es muy importante que cuando se vaya a hacer el encuentro, sea en cualquier país que sea, que tengamos una orquesta de planta, que podamos tal vez trabajar, que podamos tal vez, no sé, impartir talleres a estudiantes o aspirantes a directores de aquí, por ejemplo, en el caso de aquí, de República Dominicana, pero me gustaría que pudiéramos coordinarlo muy bien. Y yo de mi parte, de antemano, ya yo ofrezco la orquesta de aquí. O sea, si quieren venir para acá, aquí hay hoteles súper baratos que se pueden quedar todos. Hacemos un tour, yo cuadro todo eso. No los voy a engañar porque les voy a decir a cuánto está el cambio de su país para acá, todo lo demás. Nada más tienen que traer los dólares. Ustedes se encargan de lo que quieran comprar y todo lo demás. Lo único que no pueden hablar, tienen que dejarme hablar a mí en mi lenguaje, porque desde que oyen un cantadito, lamentablemente lo que puede costar aquí 100 pesos le cuesta a usted hasta 3,000 pesos, que eso es demasiado. Eduardo Aquí ya va. hizo su maleta, ¿eh? Sí. No, de verdad. Tenemos quepo una ahí. orquesta aquí y incluso pudiéramos lograr, yo puedo hablar eso con la directora, ya después lo podemos dialogar más al paso, para que yo pueda, por ejemplo, durante un semestre, trabajar el repertorio que vamos a hacer y en vez de hacer muchos ensayos, lo que haríamos es muchos conciertos, o sea que por lo menos que si vienen 10, tal vez puedan dirigir, que sea un grupo de cámara pequeño, un grupo más reducido, un ensamble, que cada quien pueda hacer, que hagamos como unas noches de conciertos más que otra cosa. ¿Puedo ir a Punta Cana a bucear? Oh, cuantas veces usted quiera. Ya estuve ahí. Excelente. Bueno, vamos a prender los micros otra vez para darle un fuerte aplauso a José Luis. Bravo. Bravo, José Luis. Muchas gracias, bravo, maestro José Luis. Aprendimos mucho hoy. Muchas gracias. Te Ya mando estoy apuntado para ese viaje, ¿eh? Cualquier Claro. cosa me pueden seguir en las redes sociales y también me pueden escribir por WhatsApp, ahí está mi número. Estamos a su orden. Sí, me anoto. listo. Sí, todos estamos apuntados y planeamos muy bien, planeamos eso, nada más no se despeguen ustedes del grupo y pues ya, maestro José Luis, muchas gracias, muchas gracias. Gracias también a todos los que están aquí con nosotros. Al principio de la videollamada dije, ay, somos muy poquitos, ¿qué pasó? Pero ya se fueron uniendo, me dio mucho gusto y nos vemos el próximo sábado. Un fuerte abrazo. Gracias por su humildad, Ahora maestro. sí, el próximo sábado sí ya voy a estar completito, del comienzo al final. Excelente. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Bye. Un abrazo.